que agradecer la presencia entre nosotros de Rosa Cañete. Ella es coordinadora del programa de desigualdad para América Latina de Oxfam. Esa responsabilidad hace que se mueva mucho por América Latina, pero hace unos meses que está en República Dominicana. Y vamos a hablar de varios temas que tienen que ver con lo social y lo económico, pero quisiéramos empezar por algo que Oxfam está presentando, que es lo que se llama Data Igualdad, es decir, una plataforma donde con diferentes datos articulados se refleja y uno puede accesar a ello de cuál es el tema, la situación de la igualdad o la desigualdad en América Latina. Pero explícanos un poco en qué consiste y el aporte que eso significa. Sí, muy buenos días y siempre gracias por este espacio para poder hablar de temas tan importantes para la ciudadanía como es, por ejemplo, el gasto público o los impuestos, que muy a menudo se envuelven como en un velo técnico y mucho numerito, se hace como un tema muy difícil para que la ciudadanía pueda participar y mostrar sus preferencias. Data Igualdad es una plataforma virtual que lo que intenta es democratizar las decisiones, ayudar a democratizar las decisiones sobre política fiscal, porque cuando hablamos de impuestos, en el fondo estamos hablando de derechos, ¿no? Estamos hablando de quién paga o quién no paga y de si vamos a tener suficiente dinero para invertir en temas que son importantes para la ciudadanía. Y por lo tanto es muy importante que en estas decisiones cualquier ciudadano de a pie pueda poner sus intereses sobre la mesa y pueda participar. Data Igualdad es una plataforma online que tiene más de 77 indicadores de todos los países de América Latina y el Caribe y que permite de una forma muy ágil, hemos intentado que sea fácil para la ciudadanía, pues entender cómo Dominicana está situada en la región, si va bien, si va mal, va a tener todos los datos de una manera con tres clics tú llegas muy fácilmente a ver cómo se sitúa el país y además tiene una línea de información que facilita a la gente entender, por ejemplo, cuando se hablan de exenciones fiscales a las empresas, ¿no? Pues va a poder entender, por ejemplo, cuánto dinero dejan de pagar las empresas en un año aquí en el país y cuántos maestros se podrían contratar con ese dinero, ¿no? Va a poder entender que cuando una empresa deja de pagar impuestos, hay dos opciones. O aumentas los impuestos de la ciudadanía en general a través del ITEVIS, por ejemplo, o la otra opción es reduces el gasto. Son dos opciones. Y la ciudadanía tiene que tener una voz, por ejemplo, alrededor de este tipo de cuestiones que muy a menudo es muy técnico y Data Igualdad intenta facilitar la participación. ¿Ya está disponible? Sí. ¿Está disponible? Perdón, los datos de Data Igualdad, ¿de dónde salen? ¿Es construcción propia o...? No, toda la información que tiene Data Igualdad, los 77 indicadores, lo que proviene de otras bases de datos, que lo que pasa que son bases de datos muy técnicas y que son difíciles de accesar para la ciudadanía, a un ciudadano medio. Lo que hemos hecho es hacerlas accesibles, hacerlas fáciles de utilizar, que sean 3 clics y poder llegar a la información pero que son tú datos quieres. oficiales, ¿no? Son datos oficiales, todos son datos oficiales. Lo que sí hemos trabajado de manera más directa son cruces de información. Okay. Es decir, tú tienes el salario de un médico y tienes cuánto evaden las empresas en tu país. Si lo cruzas, pues es muy fácil entender qué podríamos hacer con el dinero, sí, con el dinero que si las empresas que no se le cobra a esto. las empresas. Okay. Ya, hay mucho problema. Bueno, está aquí con nosotros, Rosa, es un momento importante porque ya el gobierno central ha anunciado las características que va a tener el presupuesto del año próximo, que suponemos va a llegar en esta semana o va a tardar la otra al Congreso Nacional, ese es un tema. Pero también llega en el momento en que el Banco Interamericano de Desarrollo ha presentado su informe anual, el cual cae como el anillo al dedo para el tema que estamos tratando, porque el banco está hablando de que en América Latina y el Caribe se están perdiendo 220 mil millones de dólares en corrupción,
en sobrevaluaciones, en gastos innecesarios. En supernómina. En supernómina. Y Pública. dice que si ese monto se usara para combatir la pobreza, no tuviéramos pobreza en la región. ¿Qué opina sobre esta última parte? Bueno, el informe del BID viene muy al caso, porque no sé si recuerdan, el año pasado, desde Oxfam hicimos un trabajo específicamente para República Dominicana, estimando lo que llamábamos el malgasto, ¿no? Exacto. ¿Por qué? Porque hay un tema muy importante en República Dominicana y también en toda la región, que es el mal uso de los recursos públicos. Y que si este mal uso estuviera invertido en la creación de derechos ciudadanos, en salud, en educación, la ciudadanía podría tener acceso a servicios mucho mejores y a derechos básicos como es el acceso a salud, que es muy negado, por ejemplo, en República Dominicana. Entonces, el BID ha planteado que en promedio en América Latina se está malgastando un 4.4% del PIB en promedio. Y para República Dominicana estima un 3.8% del PIB. Dios. Esto es altísimo, es casi la mitad del volumen que se destina a gasto social en el país. Y está muy por encima de lo que desde Oxfam calculamos hace un año, que evidentemente las metodologías son muy diferentes, pero llama la atención que, digamos, desde el gobierno fue muy cuestionado el cálculo desde Oxfam, que hicimos desde Oxfam, que apuntaba a un 2.5% del PIB de pérdida anual, y el BID ahora lanza un nuevo número con una metodología diferente, que es un 3.8, ¿no? Lo que nos está llamando la atención es que esto es un mal que hay que atajar, es decir, y además creo que es prioritario que se ataje previamente a la discusión impositiva, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque cuando la ciudadanía no confía en que un gobierno va a gastar bien el dinero que recauda, es muy difícil que apoye una mejora, un aumento del gasto público. Eso mismo lo dice el BID también en su informe. Efectivamente, o sea, hay dos problemas que atacan el gasto en República Dominicana. Uno es que es muy bajo. La ciudadanía entiende que el gobierno malgasta muchísimo. Hay una percepción muy alta de corrupción. El problema es que no es así, es decir, el gobierno gasta bastante poco en comparación con América Latina. Sí. Es decir, el gasto social en República Dominicana es alrededor de un 8% del PIB. Esto es como el tercero o cuarto más bajo de América Latina y el Caribe. Es decir, gastamos muy poco, pero gastamos mal. Y dentro de este gastar mal, la ciudadanía tiene una percepción de que no quiere aportar más al Estado. Y por Porque lo tanto, se gasta mal. Porque se gasta Un mal. ejemplo de cómo se gasta mal. Bueno, uno de los volúmenes más importantes a tomar en cuenta es el tema de las nominillas, las botellas. Esto es un mal gasto muy importante que se hace en el Estado dominicano. Otro tema muy importantísimo es la corrupción. La corrupción ha sido un tema central en el debate público dominicano en los últimos 2 años, desde que saltó el escándalo de Odebrecht. La ciudadanía ha manifestado claramente qué es lo que quiere que se haga con este tema y todavía no se tienen resultados. Es decir, la impunidad envuelve y justifica la corrupción. Y esto no se ven todavía medidas suficientes para la ciudadanía a la hora de enfrentar este mal mayor que se lleva un montón de recursos anualmente. O sea, el volumen de sobrevaluaciones que trajo Odebrecht en el país son un montón de recursos que perdimos y que podrían haber ido a garantizar que se reduzca la mortalidad materna en los hospitales. O neonatal. O sea, aquí se invierte en salud. En salud, que se invierte en salud. Se está invirtiendo alrededor de un 1.7% del PIB. Esto es más o menos la mitad de lo que se invierte en la región. No, menos. El promedio en la región supera el 3%. Es 3.5, Sí, es sí, decir, o sea, sí, nosotros sí. estamos más o menos en la mitad de lo que invierte América Latina y el Caribe en salud. Ese volumen de recursos podría haber sido mucho mayor si no hubiéramos malgastado. Estamos a la mitad, pese a que nosotros tenemos un índice de crecimiento mayor al promedio de la región. Bueno, altísimo. Altísimo. O sea, República Dominicana crece. Año tras año es impresionante las estadísticas. O sea, a nivel latinoamericano es uno de los países estrella en crecimiento año tras año.
pero lamentablemente es un crecimiento desaprovechado en reducir desigualdad. Es decir, llevamos los 2 últimos años en República Dominicana, ha aumentado la desigualdad. Esto es intolerable porque es la inacción del Estado para combatir. Es decir, los niveles de desigualdad de América Latina y de los países, por ejemplo, europeos de la OCDE, antes de la acción del Estado son más o menos iguales. Es decir, la desigualdad del mercado es más o menos igual en los países europeos que en República Dominicana, los países de América Latina en general. Pero ¿qué ocurre? Que la acción del Estado allá es tan potente que reduce la desigualdad de una manera muy importante, como asegurando servicios de calidad en educación, en salud, como recaudando más de los que más tienen, ¿no? Y otras múltiples acciones, asegurando salarios de mejor calidad. Sin la acción del Estado, o con una acción tan mínima como la que ocurre en República Dominicana, no solo no se está reduciendo la desigualdad, sino que está aumentando. Y no solo aumenta la desigualdad, sino que esta tiene un efecto en aumentar la pobreza. Pero nosotros tenemos años reclamando una reforma fiscal que se corresponda con la necesidad del país y que tienda a disminuir estos niveles de desigualdad. Se ha hablado de un pacto fiscal que inclusive fue consagrado en una ley que se aprobó en el 2012, la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo. No se ha podido avanzar en eso, no hay tal reforma fiscal. Lo que hemos visto tradicionalmente son reformas impositivas, o sea, más impuestos generalizados. ¿A qué atribuye esa situación? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la ley de desarrollo nacional de desarrollo logró bastante apoyo, inclusive en sectores privados. ¿Por qué no se puede materializar una reforma fiscal que ponga a la República Dominicana en la ruta hacia la reducción de las desigualdades? Bueno, es que cuando hablamos de fiscalidad estamos hablando de la relación entre el Estado y la ciudadanía. Sí. Está en el centro de lo que se llama el contrato social entre el Estado y la ciudadanía. Cuando esa relación está rota, es muy difícil impulsar un pacto fiscal. Cuando los niveles de corrupción han tomado el peso que han estado tomando en el debate público dominicano y en el impacto en la ciudadanía, se rompe, se daña esa relación entre Estado y ciudadanía. Y es muy difícil sentarse en una mesa a hablar de un pacto fiscal, porque cuando no hay confianza entre los actores que tienen que dialogar sobre un pacto, es imposible dialogar sobre él. Entonces, no hemos visto más que un continuo retraso del debate sobre pacto fiscal. Por un lado, porque no cierran el eléctrico, que tiene un impacto fortísimo en los temas fiscales, y segundo, porque está roto esa confianza entre la ciudadanía y el Estado. Mientras no se tomen acciones centrales en la lucha contra la corrupción, cuando no se acabe con la impunidad, va a ser muy difícil sentarse a dialogar sobre un pacto fiscal realmente sostenible, un pacto fiscal sostenible, en el que nos sentemos juntos, con confianza, a pensar cómo podemos construir un país mejor y que, por lo tanto, el empresariado esté dispuesto a decir, yo estoy dispuesto a aportar más recursos porque creo que es necesario, porque eso va a generar una mejora en la sociedad que me va a beneficiar también a mí como empresario. Eso, si no ocurre, es muy difícil impulsar un debate, un pacto fiscal donde los actores tengan confianza. ¿Y con o sin pacto? El Estado no tiene el deber, no debería de impulsar una reforma no, por fiscal, supuesto. porque en lo que estamos viendo en el mundo de hoy es que los países que optan por imponer más impuestos a los que más tienen y para poder atender a la necesidad de los que menos tienen, encuentran el rechazo de los grupos afectados, pero lo imponen. Claro, aquí no pasa eso. Exactamente, o sea, hay una fuerte captura de las élites empresariales y políticas de las decisiones fiscales. O sea, República Dominicana, muy al contrario de lo que piensa la ciudadanía en general, recauda muy pocos impuestos. Muy poco. El segundo o tercero más bajo de la región, ¿no? Estamos comparándonos a países como Guatemala, como Paraguay, países mucho más pobres, muchísimo más pobres que la República Dominicana. Es decir, aquí se recauda muy poco. Eso es lo primero. Lo segundo, se recauda de manera muy injusta. Es decir, somos también de los países que menos recaudamos
haciendo pagar más a los que tienen más renta, más riqueza y más patrimonio. Recaudamos muy pocos impuestos directos. ¿Qué ocurre? Que recaudar más renta, más riqueza y más patrimonio implica enfrentarse, como tú planteas, a sectores con mucho poder económico, sectores que tienen mucho peso en la economía y que tienen muchas relaciones primarias con los sectores de poder. Lo que tumbaron a Juan Bosch en el 63. Diríamos que existe un clientelismo de cuello blanco. En el país hablamos muy a menudo del clientelismo del picapollo, ¿no? Como si ese fuera el mal mayor del país, y eso es un problema, evidentemente, ¿no? El comprar la voluntad política de la ciudadanía basándote en su pobreza, eso es un problema. Pero se habla muy poco del clientelismo de cuello blanco. En este país estamos dándole exenciones tributarias a los sectores más potentes de la economía, como son zonas francas, turismo, exenciones altísimas, que según el último informe del Banco Mundial, son exenciones que no están trayendo beneficios al país. Y otras concesiones, por ejemplo, ellos pagan salarios más bajos que el resto del economía. Efectivamente. Entonces, si estamos compitiendo en base a que las empresas paguen bajos salarios, en base a que no paguen impuestos. ¿Cómo se le llama eso? O sea, esos son favores a sectores económicos que, según los estudios técnicos que se están desarrollando por diferentes entidades, no traen beneficio a la mayoría. El favoritismo millonario. O sea, estamos, por ejemplo, otro sector importantísimo que está aportando al crecimiento de la economía es la construcción, el sector de construcción. Pero el sector de construcción depende principalmente de las obras públicas. Y paga menos impuestos como quiera que el resto de los sectores. Bueno, el constructor, la empresa constructora. Ahí se da un manejo importante, hay un importante vacío de elusión, es decir, son empresas muy a menudo de capital internacional que utilizan también empresas nacionales como socios, pero son capaces de utilizar todo el ámbito de paraísos fiscales a nivel internacional para acabar tributando poquísimo, ¿no? Y además es un sector que hay un fuerte monopolio del sector público, por lo tanto, y no vimos más cómo operó Odebrecht. Es decir, si es el sector público, o sea, hay favores importantísimos y compra de favores que se dan entre la élite política y la élite empresarial que permiten que los recursos públicos, en vez de estar garantizando el derecho a la salud, estén pagándole favores a élites empresariales que les dan favores a las élites políticas. Entonces hay un entramado, que es lo que llamamos esta captura del Estado, que pasa fundamentalmente y de manera muy fuerte por el sistema fiscal. Por un lado, no haciendo que los sectores empresariales paguen lo que deberían, o las personas más ricas del país, dándoles ese favor y a cambio sosteniendo un apoyo político a los partidos en el poder. ¿Cómo romper con eso? Rosa. La participación ciudadana. Eso es como en esta situación que tú has descrito muy bien, recaudamos poco, el Estado no tiene recursos suficientes, pero la recaudación es injusta porque penaliza al que menos tiene. Eso determina que no haya una predisposición a aceptar aumento de las recaudaciones, porque la percepción es que me afecta más y que además el gobierno hace con eso lo que estima conveniente. Pero nosotros tenemos un crecimiento económico que reporta ingresos a la economía y al gobierno. ¿Por qué no hay una acción compensatoria, como decías en Europa, del Estado que tiene capacidad para hacerlo? Bueno, yo siento que necesariamente todo este debate pasa por el sistema político. Es decir, no hay posibilidades de que los intereses de las mayorías sean representados en el sistema democrático cuando el voto de la ciudadanía no está vinculado a sus intereses. Es decir, hace años, cuando yo trabajé en el PNUD, hicimos una serie de cálculos que probaban que lamentablemente
el voto de la ciudadanía el día de las elecciones estaba bastante alejado de lo que eran sus intereses diarios. No se podía entender cómo la ciudadanía se estaba movilizando por agua, por vivienda, por asfaltado de calles, por inversión en salud, por inversión en educación en aquellos años, ¿no? Y el día de las elecciones emitieran su voto muy lejos de si el partido al que yo estoy votando me va a garantizar estas necesidades que me afectan mi día a día, ¿no? Cuando me levanto y no tengo agua en mi casa, yo debería el día de las elecciones ir a votar por un partido que me haya hecho un plan que me vaya a garantizar que yo vaya a tener agua en casa, porque en un país que crece al volumen que crece la República Dominicana y que no tengamos agua potable en un montón de viviendas en el país es inaceptable, es algo inaceptable. Entonces, o que yo no tengo vivienda y voto por un partido que no ha presentado ningún plan de construcción para nada. Efectivamente, es decir, hay una ruptura entre el voto electoral y luego las necesidades de la ciudadanía. Eso hace que los partidos no se muevan, no muevan sus propuestas políticas y sus programas para satisfacer los intereses de las grandes mayorías, porque saben que pueden obtener el voto de otras maneras. Sin necesidad de comprometerse. Sin necesidad de comprometerse, y por eso, por ejemplo, cuando ves los datos, por ejemplo, una plataforma como Data Igualdad introduce un montón de datos sobre calidad democrática. Es decir, cuando hablamos de impuestos, cuando hablamos de gastos, tenemos que hablar de calidad democrática. No pueden ser indicadores que queden por otro lado, y tenemos que hablar de la capacidad ciudadana de participar en la toma de decisiones sobre políticas públicas, que está bastante rota en el país. Por más espacios de participación que hemos creado, durante las últimas décadas se han creado todos los espacios de participación habidos y por haber en todas las leyes, y estos espacios no están siendo efectivos. ¿Por qué? Porque las desigualdades son tan, por un lado, ¿de qué sirve que los representantes de los sectores de los discapacitados se sienten en el Consejo Nacional de la Seguridad Social si tú como Estado no vas a garantizar que tengan una capacidad técnica que los iguale al debate con el empresariado, ¿no? Tenemos espacios de participación tan importantes como es el Consejo Nacional de Seguridad Social, donde la mayoría de los sectores que están sentados ahí, que representan los intereses de las grandes mayorías, no tienen la capacidad técnica ni la propuesta posible de sentarse a dirimir de manera de igual a igual, por ejemplo, con un sector empresarial que tiene todos los recursos y todo el apoyo técnico posible, ¿no? Entonces, estos espacios de participación que se han creado en todo el sistema de decisión de políticas públicas en la República Dominicana, muy a menudo están simplemente legitimando las decisiones de los que tienen más poder, porque la desigualdad se lleva a la mesa de debate, y el Estado, si va a crear un espacio de diálogo, por ejemplo, como va a ser el Consejo Económico y Social, por ejemplo, en el próximo pacto fiscal, dentro del Consejo Económico y Social se deben hacer cambios importantes que garanticen una participación igualitaria de todos los sectores. En número, todavía tiene un peso importantísimo el empresariado dentro del Consejo Económico y Social, y en capacidad técnica de los sectores que están sentados. No puedes mandar a dialogar sobre un problema que puede ser con fuertes complejidades técnicas a unos sectores que no tienen detrás un equipo que los apoya a representar sus intereses, ¿no? Entonces, esto creo que es esencial en los próximos debates que se vayan dando en el país, y en el debate presupuestario, lo principal actualmente yo creo que es volver a reconstruir un poco de confianza. Hay que reconstruir la confianza, si no, no va a ser posible un pacto fiscal ni ningún otro pacto. Y para reconstruir esa confianza tiene que pasar por acabar con la impunidad, por aplicar castigos a los corruptos, porque cuando hay corrupción, lo natural que piensa la gente es que lo político no sirve, que el sector público no sirve. Y muy a menudo olvidamos que esa corrupción se da en una articulación público-privada. Es decir, el sector privado forma parte de esa corrupción. Una alianza no escrita. Entonces, los corruptos deben ser castigados, pero el Estado no.
el Estado deberíamos protegerlo, la ciudadanía debería hacer lo posible para que el Estado funcione para ellos, no pensar Pero que el ahí sí Estado que no hay sirve. conciencia de nada de eso en el país. Ese es Es un difícil problema encontrar una organización esencial. social que tome en cuenta eso. Habla. Rosa, lo del presupuesto, el proyecto de presupuesto. El Colegio de Economistas de la República Dominicana ha dicho que ese presupuesto insiste en un camino errado, endeudamiento para financiar déficit, la inversión social, ¿cómo evalúa lo que hasta ahora sabemos del presupuesto, ¿verdad? Bueno, es que hace muchos años que los ingresos en este país no están siendo suficientes para garantizar el gasto. Hace muchos años que venimos advirtiendo de esto. Pero como les digo, no hay posibilidad, o sea, hay que aumentar los impuestos, pero no se pueden aumentar los impuestos si antes tú no haces una reforma del gasto. Por eso hace años que venimos planteando, cuando se habla de pacto fiscal, hay que empezar a hablar del gasto público. Claro. De un gasto público por resultados. Hay varios programas que tiene el gobierno de empujar ese presupuesto por resultados. Cuando hablamos de presupuesto por resultados, estamos hablando de que cada centavo que se gasta en este país vaya asociado a la garantía de un derecho. ¿Cuáles son los programas que tiene el gobierno? Están varios ministerios metidos en estos programas por resultados, todavía no han avanzado lo suficiente. Pero este programa habría que solucionarlo. Otra buena noticia es que, bueno, el gobierno este año ha presentado el presupuesto con más tiempo. Esperamos que gracias a este mayor tiempo que está presentando, y esto nos alegra, es decir, nos tiramos muchísimos años recibiendo el presupuesto el 30 de diciembre, sin que hubiera posibilidad de ningún debate público alrededor de esto. El que el gobierno haya presentado este año el presupuesto con más tiempo nos da espacio para la participación y esperamos que sea abierto el Congreso en debatir las propuestas ciudadanas. El año pasado, una coalición de organizaciones, por ejemplo, Ciudad Alternativa, Casa Ya, y de la que formaba parte también Oxfam, presentamos una demanda que era que al menos se destinaran suficientes recursos para que la gente que había sido afectada por ciclones, huracanes, desde el David, hay gente que está en barracones desde el huracán David, se hiciera un programa para construirles vivienda. Y nos decían, no hay recursos. Cuando nos sentamos a revisar el presupuesto en detalle, encontramos los recursos. Dijimos, bueno, si usted baja el gasto en publicidad a la mitad de lo que le ha aumentado este año, o por lo menos a lo que tenía el año pasado, usted podría financiar este programa. No hubo ninguna respuesta en el Congreso. Hubo un diputado que llevó estas demandas al debate y no hubo, o sea, ¿cómo es posible que un Congreso de los Diputados no sea capaz de estudiar este tipo de propuestas? Porque hay posibilidades para priorizar programas que tienen un impacto importante en la ciudadanía y reducir otros que no lo tienen. Por ejemplo, el gasto en publicidad sabemos que es muy utilizado políticamente, no en cosas que se necesitan. ¿Por qué no reduces ese gasto en publicidad y lo inviertes en construirle vivienda a esta gente? Eso es lo que se tiene que debatir en el Congreso, en el Congreso Nacional. Y esperamos que este año haya vistas públicas, se escuchen las demandas, hay múltiples demandas, está el sector salud exigiendo aumentos. Hay posibilidades de hacer estos cambios sin todavía aumentar los impuestos. ¿Cómo? Mejorando la calidad del gasto público. Pero para eso había que modificar un anteproyecto del Ejecutivo, que por la dinámica constitucional prácticamente no hay posibilidad de modificárselo. Ahí vamos a lo político. Finalmente yo quisiera que tú insistieras en la relación de política fiscal como instrumento de redistribución, independientemente de la coyuntura que hace muy difícil aumentar, sino teóricamente la política fiscal como ese instrumento que tiene un Estado para redistribuir. Bueno, es que es uno de los instrumentos prioritarios de cualquier Estado para redistribuir, es decir, para lo que es importante entender, o sea, en Europa se reduce la desigualdad de ingresos de mercado un 38% a través de las políticas fiscales. ¿Cómo? Haciendo que paguen más los que más tienen en impuestos y que el Estado lo invierta
en los grupos que más lo necesitan o garantizando servicios universales de calidad en educación, en salud, en otros sectores. Es como es el Robin Hood, le quito a los que más tienen y lo invierto en los que menos tienen. Eso es el rol que puede jugar contra la desigualdad la política fiscal. Ahora, la política fiscal en países como República Dominicana está muy desaprovechada para reducir la desigualdad y, como les digo, la desigualdad ha aumentado los 2 últimos años. Y esto nos está hablando de que hay que hacer cambios esenciales dentro de esa política, pero siempre hay que tomar algo en cuenta. Cuando redistribuimos, significa que quitamos de uno para dar a otro. Y siempre hay alguien que se pone bravo. Y eso hay que entender que genera conflictos. Claro. Pero la democracia está ahí para dirimir esos conflictos. Cuando el conflicto se da con sectores que representan a un 1% de la población, yo creo que merece la pena quitar un poquito a ese 1% más rico para invertir en esa gran población. O sea, el problema es que a veces el 99% que se va a beneficiar no lo entiende. Y se va del lado del 1%. Los que se van a beneficiar no lo entienden y el poder de los que tendrían que dar ese poquito más es demasiado fuerte y está demasiado vinculado también a los intereses políticos. Y por lo tanto se hace muy difícil avanzar. O sea, es llamativo, como les digo, en un país que crece como este, que no hayamos sido capaces de generar un gasto de calidad que genere mayor confianza en la ciudadanía y que permita a un gobierno, por lo tanto, decir, yo voy a ir de la mano del pueblo y voy, por lo tanto, a poder enfrentarme a los intereses de esos poderosos que son tan pocos, son muy pocos, serían muy pocos los afectados y muchos los beneficiados si el Estado cumpliera con su deber de garantizar el interés de las grandes mayorías. Bueno. Rosa, se nos ha terminado el tiempo, pero qué interesante siempre es conversar con Rosa Cañete, quien definitivamente es una experta en estos asuntos, pocas veces tratado desde el punto de vista que ella lo hace. Mil gracias por haber venido atendiendo a nuestra invitación y no te nos pierdas, Rosa. Sabemos que viaja mucho, pero la necesitamos. Rosa Cañete, además, fue representante de Oxfam en el país, es ahora responsable de un programa internacional de esta misma organización, que es una ONG, pero también trabajó durante un buen tiempo en el PNUD, o PNUD, como le llaman ustedes. Muchísimos aportes se hizo desde ahí, desde esa oficina, aquí en la República Dominicana. Gracias, muchísimas gracias.